Introducción a la ingeniería electrónica. Este es el trabajo de proyecto final del grupo en T3035-6. Esta es la descripción del problema. Se requiere desarrollar un circuito electrónico básico en el cual se implemente un diseño en protoboard que permita la incorporación de un potenciómetro de 10K o en su defecto 10 resistencias de distintos valores que estén entre 100 ohmios y 10K o 10.000 ohmios, y un LED en serie que permita determinar la rama de ingeniería electrónica que se aplique a su comportamiento con los 10 distintos valores de resistencias. Para determinar este comportamiento se utilizarán los elementos de medición necesarios para realizarla. Se establecerá una investigación siguiendo los pasos necesarios para ello, teniendo como objetivo la implementación del circuito básico solicitado, describiendo cada uno de los componentes y conceptos que entran en él. Es necesario que se apliquen los conocimientos adquiridos en cada una de las fases del cual están dispuestos para entregar en el producto deseado. Componentes. Vamos a tener un potenciómetro de 10K, una protoboard, un LED púrpura, resistencia de 22 ohmios, 7 cables macho a macho para protoboard y una fuente de alimentación variable de 5 voltios, ajustada a 5 voltios. El circuito que vamos a trabajar es el siguiente. Pues nuestra fuente de alimentación está conectada a la protoboard. Vamos a centrarnos en un transistor NPN y la idea es que el transistor nos ayude a regular la carga o a controlar la carga, a manipular la carga de corriente que va a llegarle al LED. Pues sabemos que el LED funciona a 40 miliamperios, 3 voltios, 3.1 voltios, 40 miliamperios. Si pusiéramos el LED solo con el potenciómetro, pues tendríamos un control muy pequeño de este, pues dado que a 5 voltios de 1 a 10, de 100 más o menos ohmios a 10K, pues llega un momento en que en 1000 ohmios ya nuestro LED no va a estar iluminando, va a ser muy poca la corriente que llega al LED. Más tarde, pues más adelante en el video, pues estaremos aplicando la IDEON para identificar el funcionamiento de este tipo de comportamiento del LED con solo el potenciómetro. Pues la idea era tener que el transistor nos funcionara como una llave de paso para que el LED pudiera trabajar entre una corriente más o menos a 4 miliamperios y 40 miliamperios, que es más o menos lo que él puede estar funcionando. Entonces el potenciómetro a 10K nos va a permitir que eso suceda. Y ahora que hablemos del transistor, pues estaría ahondando mucho más sobre cómo funciona y por qué el potenciómetro permite un control de la luminosidad del LED, que es pues el objetivo de este trabajo, que haya un control sobre la luminosidad del LED y mirar el comportamiento del LED frente a 10 tipos de resistencia. Primero que todo, pues tenemos el potenciómetro. Un potenciómetro pues está compuesto por un material resistivo, que es este, y ese material pues tiene un valor fijo de resistencia. En el caso de nuestro potenciómetro es 10.000 ohmios, y tenemos una terminal variable que va a estar ajustada por esta perilla. ¿Sí? Al mover la perilla, pues movemos de un lado a otro el cursor o la flecha, y pues si yo lo muevo de un lado a otro, pues y tengo conectado a la corriente, la electricidad, el voltaje, la corriente a una terminal, y tengo el otro pin
el otro cable conectado a la terminal variable, pues el valor que me va a dar es el que esté entre este punto y este punto. Si de aquí a acá es un 100% y de aquí a acá es un 40%, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener un 60% de resistencia del total del potenciómetro, lo que quiere decir que tendría 6000 ohmios en este caso, y dependiendo cómo mueva la perilla, pues se ajuste la flecha o el cursor, yo puedo tener desde 100 ohmios hasta 10K respectivamente. Entonces ir variando, en ese caso, por eso potenciómetro, resistencia variable, ir variando la resistencia. Entre más lo coloque, pues más valor va a tener. Y si utilizo los dos terminales de los extremos, pues voy a tener toda la resistencia del material resistivo. Eso pues a manera de explicación sobre el potenciómetro. Transistor, pues es ¿por qué colocarle un transistor? Porque pues nos permite básicamente controlar una carga y en algunos casos actuar como switch. Yo puedo pasar de 0 a 5, de 0 a 10 voltios, o de 0 a 200 miliamperios, de 0 a 625 a 600 miliamperios en algunos casos. Y hay transistores pues que nos permiten mucha más carga, 10 amperios, 3 amperios, pues son transistores tipo SCOSI, son uniones de varios transistores. ¿Cómo funciona un transistor? Esta es la parte que me agrada. Pues yo tengo la base, ¿no? La base me va a actuar como una llave de paso de una llave de estas que utilizamos en los lavaderos o en el lavamanos. Entre más abro yo la llave, más corriente va a fluir entre colector y emisor, o más agua va a fluir entre el tubo o el suministro de agua y pues la punta de la pluma, si así lo queremos ver. Entonces en este caso, entre más corriente pase por aquí, más corriente va a fluir por acá. Y así me va a dar algunas posibilidades. Entonces voy a salir de esta parte de la presentación y voy a ajustarme para que podamos mirar las fórmulas y un poco más de cómo funciona el transistor. Bueno, en este caso pues tenemos nuestra fuente de poder de 5 voltios, tenemos nuestra puesta a tierra y tenemos voltaje de base de 5 voltios también. Ahora, ¿cómo funciona el transistor? La corriente que yo deje pasar por acá va a ser multiplicada por un parámetro que en el transistor se llama beta. Por ejemplo, si la beta es de 100 y yo dejo pasar por aquí 2 miliamperios, entonces termino multiplicando 100 por 2 y eso me da 200. Lo que me va a pasar por aquí de colector a emisor van a ser 200 miliamperios. Y eso va a permitir que pues yo tenga el trabajo del transistor como lo deseo. En ese caso pues lo que yo tengo que identificar acá en la base es qué resistencia voy a colocar para que me den los 2 miliamperios. Entonces, ¿qué hago, no? Si sé que mi base, mi voltaje de base es igual a 5 voltios, entonces yo hago lo siguiente:
5 voltios menos 0,7. Pues recordemos que el transistor, pues realmente, como ya lo vimos en el trabajo que hemos hecho para las clases, son dos diodos. Entonces de acá a acá va a haber un diodo, y para que la corriente pase la barrera, pues entonces va a consumir 0,7 voltios. En el empuje, en la fuerza, se van a llevar 0,7 voltios. Eso quiere decir que es 5 sobre 0,002, y eso me va a dar la cantidad, la resistencia que tengo que aplicar. Entonces apliquemos la resistencia. Bueno, tenemos que 5 menos 0,7 es igual a 4,3, y 4,3 dividido 0,2 es igual a una resistencia de 2150 ohmios. Entonces yo sé que aquí tengo 2150 ohmios. Eso quiere decir que para que por acá fluyan 200 miliamperios necesito tener una resistencia de 2150 ohmios. ¿Sí? Creo que me puedo acercar a una de 2500, una de 3K. Entonces esta es la idea de trabajo con el transistor. Ahora, si yo tengo, vamos a mirar el caso inverso. Si yo tengo una resistencia de 10K, una resistencia variable de 10K, cambio el borro acá, y yo necesito saber qué valores me está dando, qué valores realmente estoy manejando, pues yo necesito saber, yo hago la siguiente operación para saber qué corriente está manejando. Entonces manejo la idea, ¿no?, de la siguiente manera. Voy a cambiarle otra vez el tamaño a mi pincel. Entonces, si yo tengo 10.000 ohmios, y dividido 5 entre 10.000, pues eso me va a dar 0,5 0,0005 voltios corriente, amperios. Entonces pues realmente mi LED no va a trabajar con eso. Entonces esto es lo que voy a hacer para determinar cuánta corriente va a pasar por aquí, y cada valor que tenga en mi potenciómetro pues va a estar determinado, la corriente va a estar determinada por esta ecuación, que es voltaje sobre resistencia igual amperios. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Entonces ya vimos pues que funciona como una llave de paso, y que dependiendo de la resistencia que se le coloque a la base y al voltaje de la corriente que esté aquí en la base, pues obviamente el valor del voltaje va a afectar la cantidad de corriente que va a pasar a través de esa resistencia. Pues vamos a tener un flujo entre colector y emisor. Ahora tenemos nuestro LED, nuestro diodo LED, y pues aquí tengo algunos de los valores que tienen los distintos tipos de LED con los que se puede trabajar. Entonces hay intensidad desde 5 a 10 miliamperios,
20 miliamperios, aunque realmente ya tenemos una luminosidad con 5, con 4 miliamperios. Tenemos voltajes de 1.5 y voltajes de 3.1. Y pues entender que nosotros, como igual el diodo LED es un diodo, tiene un anodo y un cátodo, que la patica larga es el anodo o el positivo y la patica corta es el negativo, y que como un diodo él solamente me deja pasar la corriente entre positivo y negativo. Si viene de negativo a positivo, pues está en modo inverso y no me deja pasar la corriente. Ahora, nuestro tercer elemento, que no es menos importante, es la protoboard. La protoboard es una tabla de prototipado de circuitos que nos va a permitir simular, trabajar con los circuitos, hacer prototipos de circuitos sin tener que soldar, que es lo que realmente le da el valor a la protoboard. Tenemos tres espacios en la protoboard. Tenemos un espacio, tenemos dos espacios a los lados en los que podemos colocar un negativo, un positivo o un positivo y un negativo, e ir interactuando con los espacios del centro, que es donde vamos a colocar nuestros circuitos, y vamos a trabajar pues con lo que él nos pida, o podemos colocarlo también positivo como nos sugiere la imagen, y negativo colocando un cablecito haciendo un puente. Aquí vamos a tener que trabajar mucho con cables, pelar cables. Podemos pelar un cable UTP y sacar los 8 hilos, y a esos hilos pelarle la puntica y tener un cable que nos sirva para conectar los circuitos. Esta área del centro también es muy interesante porque nos permite conectar, por ejemplo, integrados, un 555, un 4017 o un microcontrolador, y trabajar con esos microcontroladores y ajustarle, pues colocarle condensadores, resistencias, potenciómetros, transistores, tiristores, todo lo que podamos usar, un relé también en el caso de que queramos conectarlo también. Entonces, algo interesante es que tenemos estas líneas azules aquí. Estas líneas azules nos están mostrando todos los puntos o agujeros que están conectados entre sí. La protoboard debajo de ella o en su interior viene con unas conexiones que lo que permiten es que cuando el cable entra quede en puente con cualquiera de estos puntos que están señalados por la línea azul. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conecto el poder positivo acá, toda esta parte va a tener positivo, va a ser positiva, va a tener corriente. Si yo conecto el negativo acá, toda esta parte va a estar conectada a tierra. Entonces yo puedo hacer un puente entre positivo y cualquier circuito que tenga en mi parte central de la protoboard, lo que quiere decir que puedo montar un prototipo de circuito acá y jugar con eso en todo lo que desee trabajar. Pues está la parte central. Esta parte es interesante porque tiene el espacio justo para un microcontrolador, para un circuito integrado, y pues yo puedo colocar colocarlo aquí en el medio, y me van a quedar las paticas de este lado y otras paticas de este lado. Yo puedo ya empezar a jugar con mi circuito. Y aquí en esta protoboard pues se nos muestra mucho más claro que yo puedo utilizar este como positivo, este como negativo, este positivo, este negativo, y eso me va a dar más hacer facilitar el trabajo con la protoboard. Bueno, vamos a lo práctico de nuestro trabajo. Bueno, y aquí tengo mi trabajo ya montado. Tengo un potenciómetro de 10K. Aquí tengo otro para que lo podamos ver su valor. Tengo las paticas, el cursor va conectado el cursor va conectado a esta patica de acá. Y estas son las dos terminales que yo puedo utilizarlas pues dependiendo de lo que quiera trabajar.
cuando voy variando, voy moviendo la perillita, pues el cursor internamente se va moviendo también y me va variando el valor de la resistencia, como lo vimos ya en la explicación. Tengo mi multímetro, pues con todas sus opciones. Aquí puedo medir resistencias, puedo medir voltaje en corriente continua, puedo medir voltaje en corriente alterna, lo sé porque tengo este dibujo de una onda, y puedo medir amperios en corriente continua. Y pues con este puedo medir continuidad, y con este puedo medir el índice de ganancia de los transistores. Aquí trae su espacio para tal fin. En este momento yo lo tengo cuadrado, o lo tengo configurado para que trabaje en amperios corriente continua y me permita medir con valores que tengan 3 cifras. Bueno, tengo mi fuente de poder, que tiene, pues es una fuente de poder variable también, con un multímetro, voltímetro, amperímetro ajustado a él. Pues en este momento me está midiendo 4.9, yo realmente necesito son 5, lo puedo ajustar, ya lo ajusté a 5, y pues él también me va a estar midiendo la corriente. Entonces aquí tengo mi transistor, en este caso pues aquí está un transistor, tiene sus paticas, colector, base, emisor, y pues es muy práctico, y además vale 100 pesos, y con esto se pueden hacer muchos trabajos. Tengo mi protoboard, como la verán, tengo mis cables de conexión de protoboard, sí, ya se los había anunciado, y tengo una resistencia de 20 ohmios. Pues la resistencia la voy a utilizar para que me permita regular la corriente que va a entrarle al transistor. Ahora, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy midiendo la cantidad de corriente que le va a entrar al LED. Entonces en este momento tengo una iluminación muy bajita y me dice que estoy trabajando, que me está midiendo 2 miliamperios. Ahora, ¿de dónde a dónde estoy sacando la corriente del LED? Yo estoy tomando de la patica negativa del LED a la entrada del transistor. Estoy midiendo exactamente cuánta corriente está consumiendo el LED. Estoy haciéndolo en serie. ¿Cómo así en serie? Un polo negativo del potenciómetro lo conecto, polo negativo del potenciómetro lo conecto a un cable que va al colector, y el polo positivo del potenciómetro lo conecto al polo negativo del LED. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el LED y el transistor se encuentra el voltímetro, el multímetro, y con eso pues yo puedo ya medir la intensidad de corriente que está fluyendo a través del conductor. Exactamente. Entonces, si yo aquí lo tengo a todo a la izquierda, sí, lo tengo en la mayor cantidad. Yo voy aumentando, si voy disminuyendo la resistencia, pues él va aumentando la luminosidad, como se pudieron haber dado cuenta. Si la voy disminuyendo, si voy aumentando la resistencia, él va disminuyendo la luminosidad. O sea, la luminosidad del LED es directamente equivalente a la cantidad de corriente que el transistor deja fluir a la conexión del LED. Es decir, que como tenemos el potenciómetro configurado para que
esté entre la fuente, sea una resistencia entre la fuente de poder y la base de transistor, pues va a funcionar como una resistencia de las únicas conocer. Por eso tengo resistencia debemos entender. Esta es fija, esta no se puede variar. Que es lo interesante del potenciómetro, es que puedo variar. Eso es un poco la lógica de los sistemas de sonido, del volumen del sonido. Es entre más corriente dejo pasar, más volumen, más sonido voy a tener. Entonces aquí estoy ejerciendo un control a través del potenciómetro de la luminosidad que tiene mi transistor. Entonces pues aquí es diferente el consumo que muestra este amperímetro, porque pues el potenciómetro, la resistencia consume, la otra resistencia consume, hay una pérdida en todos los cables, y pues bueno, eso nos va a mostrar, por eso nos muestra una diferencia entre lo que el amperímetro del multímetro me muestra y lo que el amperímetro de la fuente de poder me está mostrando. Ahora vamos a realizar el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que miremos las variaciones que existen entre 10 diferentes valores de esta resistencia y la luminosidad LED. Entonces vamos a comenzar a medir esos valores y a revisarlos, pues primero con nuestro esquema en el Paint, en el programa Paint de dibujo. Nuestra resistencia es de 3,75 kiloohmios. Ahora con una nueva lectura de corriente de 8,5, nuestra resistencia es de 4.16K. Para una corriente de 7.5 miliamperios tenemos una resistencia de 4,600 kiloohmios. Para 6,5 miliamperios tenemos una resistencia de 5,09 kiloohmios, perdón. Para 6 miliamperios tendríamos una resistencia de 5,48 kiloohmios. Para 5,6 miliamperios tendríamos una resistencia de 6 kiloohmios. Para 4,8 miliamperios tendríamos una resistencia de 8,8 kiloohmios. Para 3,5 miliamperios tendríamos una resistencia de 8,5 kiloohmios. Para 2,6 miliamperios tendríamos una resistencia de 10,21 kiloohmios. Ahora, si tomamos en cuenta cómo hemos variado a partir de variar la corriente
hemos variado la intensidad con la que el LED trabaja, podemos decir que la rama de ingeniería que aplica La de color de señales. Eso está dentro de la señal, entidad, si la extensa luz